Hola a todos, gracias por estar aquí y seguramente si le diste clic a este video es porque te interesa conocer o identificar las diferentes fuentes de contaminación de los alimentos, sobre todo si eres de las personas que maneja alimentos directamente en su vida cotidiana. Si hablamos de los riesgos microbianos en los alimentos, definitivamente debemos abundar en las fuentes de contaminación, donde el microorganismo de interés ingresa al alimento. Hay que aclarar que si se agregan los microorganismos de una manera intencional, como es el caso de los alimentos madurados, el término contaminación no aplica. La contaminación debe entenderse como el mero ingreso del microorganismo al alimento, y en esta debe considerarse la fuente, es decir, la procedencia del agente. Esto es muy útil para prevenir los riesgos para la salud, ya que la fuente de contaminación podría estar, pero si se toman las medidas adecuadas, es posible evitar el ingreso del microorganismo al alimento, es decir, evitar la contaminación, aun cuando la fuente está presente. Una persona que manipula alimentos puede ser portadora asintomática de salmonela, situación peligrosa. Sin embargo, si esta persona sigue todas las prácticas de desinfección correctas, la probabilidad de contaminación del alimento por el patógeno es prácticamente nula. Como tal eventualidad no es fácilmente controlable, lo sensato es que las personas portadoras o con alguna infección de microorganismos que sea transmitida por alimentos no participen en dicho proceso. Es muy importante conocer las fuentes de contaminación para poder tomar acciones preventivas. Tenemos microorganismos patógenos y deterioradores. Te voy a mencionar las diferentes fuentes de contaminación. Y estas son el agua, la tierra, el aire, la humana, los utensilios, etc. Y vamos a empezar con el agua. El agua es un vehículo potencial de microorganismos al alimento. En el procesamiento de alimentos, en algunos casos el agua entra en contacto directo con el alimento, lo cual facilita la contaminación. Por ejemplo, en el lavado de verduras o en el lavado de canales de animales. En otros casos, el agua es la materia prima para la elaboración del alimento, por ejemplo, en las bebidas o las salsas. En todos estos casos, el agua como vehículo de microorganismos adquiere una relevancia. Otra situación es cuando se rehidratan productos, por ejemplo, la leche en polvo, donde el consumidor al utilizar agua contaminada puede arruinar todo el esfuerzo y trabajo que una industria puso para elaborar un producto inocuo. También, el agua es el punto de partida de nuevas fuentes de contaminación, como los utensilios o las manos de las personas que manipulan los alimentos. El agua en forma de hielo es un vehículo de bacterias patógenas, pues no basta que su fabricación se haya realizado con todas las medidas sanitarias, ya que esos bloques de hielo que son utilizados previamente en la preparación de bebidas se pueden contaminar fácilmente por las manos de la persona que prepara y sirve esas bebidas. Siento mucho que después de que escuches esto, en alguna reunión o fiesta, en tu mente estarán las manos de esa persona que te está preparando tu bebida y lo seguirás con tu mirada para estudiar cada uno de sus movimientos, pensando y atormentándote si se lavaría correctamente las manos. Bueno, o peor aún, si se lavó las manos. Así que el agua, al ser un vehículo de microorganismos potencialmente relevante, se le debe dar la atención que se merece. La siguiente fuente de contaminación es la tierra. La tierra es un importante reservorio de microorganismos y aunque estos se enfrentan a las diversas condiciones ambientales, puede constituir una fuente de contaminación. A veces se utiliza como fertilizante material fecal de los animales, sin que se haga un proceso de composteo adecuado, siendo vehículo de microorganismos patógenos. Cuando el animal tiene una enfermedad infecciosa como listeriosis, o por ejemplo cuando se llega a consumir sidra, donde las manzanas utilizadas pueden contaminarse con la tierra, cuya tierra puede contaminarse con las heces de los animales que andan en la huerta. La siguiente fuente de contaminación es el aire. En la atmósfera podemos encontrar microorganismos relacionados con la tierra o con la actividad humana. En la acción de toser, estornudar o hablar, se descargan microorganismos al ambiente y pueden ser dispersados en los alimentos y el equipo de procesamiento. Esto resulta ser relevante cuando se manipulan o envasan alimentos que ya no van a recibir un tratamiento térmico posterior. Se ha reportado que dentro de las plantas procesadoras,
El contenido de microorganismos se encuentra muy afectado por la circulación de personas, ropa del personal, el polvo, aire exterior que rodea al edificio y sistemas de ventilación. Otra fuente de contaminación son los utensilios y el mobiliario. Toda superficie que entra en contacto con los alimentos automáticamente se convierte en una fuente potencial de contaminación. Por ello, es fundamental que todo lugar donde se manejan alimentos cuente con un programa de limpieza y desinfección. Los microorganismos residuales en utensilios cobran más importancia cuando entran en contacto con nuevos alimentos, ya que inmediatamente entran en actividad e incrementa su número. El simple contacto del alimento con cualquier superficie propicia la transferencia de microorganismos que aquel contenga. Al cortar un alimento con un cuchillo contaminado, puede arrastrar microorganismos del exterior hacia toda la parte cortada. Es tan importante mantener higienizadas las superficies que tienen contacto con los alimentos. Las tablas de madera o de plástico que se usan en las cocinas para cortar alimentos son reservorios y fuentes de contaminación potencial de microorganismos. Los trapos de limpieza, tan comunes en las cocinas, son frecuentes reservorios y fuentes de microorganismos, y por ende fuentes de contaminación. Otra fuente de contaminación es el equipo. Dentro de una planta procesadora de alimentos, el equipo toma especial importancia como una fuente potencial de contaminación, por lo que en todo momento se debe considerar como parte del aseguramiento de su inocuidad. Otra fuente importante de contaminación es la fauna. Cualquier animal que no sea utilizado como alimento para el hombre forma parte de la llamada fauna nociva. Esta fuente de contaminación es importante porque son un vehículo de microorganismos patógenos. La siguiente fuente de contaminación son las materias primas. Las materias primas y los aditivos son decisivos en la calidad sanitaria de un alimento por su contenido de microorganismos patógenos y deterioradores. Por ejemplo, el uso de huevo no pasteurizado en los postres y helados. En los postres y helados puede ser un punto crítico de contaminación para algún brote de salmonelosis. Y bueno, la siguiente fuente de contaminación es la humana. Esta fuente de contaminación es de máxima prioridad. El hombre puede ser portador de muchos patógenos que se pueden transmitir por los alimentos. Asintomático o no, manipulador de alimentos o consumidor, puede aportar microorganismos a los alimentos a partir de la piel, las uñas, la mucosa nasal, el contenido intestinal, orina, cabellos, barba y vello. Las condiciones en las que el hombre puede aportar microorganismos patógenos a los alimentos son clínicamente enfermo, por lesiones diversas como abscesos en la piel, en periodo de incubación, con antecedentes de enfermedad como la tifoidea. Es necesario que se apliquen normas rigurosas al manejador de alimentos, independientemente de su condición de salud aparente. Se tiene una medida básica para abatir cualquier eventualidad de contaminación humana durante el cultivo y cosecha de frutas y hortalizas, la cual es la instalación de letrinas y cabinas para lavado de manos distribuidos por todo el campo de cultivo. Las manos son una de las vías de contaminación más frecuentes y peligrosas en los lugares de preparación de alimentos. Debe haber estrictamente la práctica de lavado, ya que en su ausencia o si se realiza de una forma inadecuada, pueden ingresar patógenos a los alimentos. Está de más decir que las uñas largas o el empleo de uñas artificiales albergan muchos más microorganismos que las uñas cortas. Se han reportado brotes donde portadores humanos de diversos patógenos fueron la fuente de contaminación durante la preparación de la carne asada de pollo, de cerdo o de res, lo cual ocurre cuando el que maneja el producto ya cocido, sin higienizar las manos, tras el manejo del alimento crudo. Por tanto, la detección de patógenos en el individuo, cuya actividad es la preparación de alimentos, se debe separar de su trabajo, hasta la negativización del coprocultivo. Y retomando este aspecto y tocando el punto de lavado de manos, para ser más específicos en la frecuencia con la que debe efectuarse el lavado de manos por una persona que prepara alimentos, te menciono las siguientes circunstancias
en las que debe aplicarse lavado de manos de manera inmediata. Es claro que después de hacer uso de los servicios sanitarios, previo al inicio de trabajo en la cocina, después de manejar alimentos crudos, al iniciar la preparación de alimentos que estarán listos para ser consumidos, después de realizar operaciones de limpieza, antes y después de utilizar guantes, y por supuesto recalcar que se recomienda un frotamiento vigoroso durante 20 segundos. De manera general, ojalá que hayas visualizado todas estas fuentes de contaminación con el objetivo de aplicar acciones preventivas de contaminación y que como fuentes de contaminación tenemos el agua, la tierra, el aire, los utensilios y el equipo, las materias primas y una muy relevante que es la humana. Ojalá que esta información te sea de mucha utilidad para poner más atención a todas esas fuentes de contaminación y podamos prevenir enfermedades que son transmitidas por los alimentos. Si esta información te es de valor, te invito a que te suscribas y esperes temas relacionados con los alimentos y con tu transformación personal. Nos vemos la próxima semana.